Pablo, estando preso, escribió este libro, y yo quisiera que abriéramos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Enciendan su Biblia, abran su Biblia, enciendan sus celulares allí. Entonces, allí en el capítulo 16, versículo 11, vamos a leer para que ustedes tengan un recorderis acerca de cómo fue que nació esta hermosa iglesia llamada la iglesia de Filipo. Hechos capítulo 16, de versículos 11 en adelante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, y gracias, Señor, por la oportunidad de leer tu palabra y meditar en ella. Pedimos que el que le inspiró, el Espíritu Santo, nos guíe, nos dé la sabiduría para poder entenderla en esta mañana y aplicarla a nuestra realidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice el versículo 11 del capítulo 16: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, cuando habla de colonia, hay que estar hablando de una colonia romana. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y gozad. Y nos obligó, dice el relator Lucas, y nos obligó a quedarnos. ¿Se queda o se queda? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaban azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En el cepo es como una cuestión de seguridad allí para que los pies no se movilicen y las manos tampoco. Pero en la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 35, ahí está en esos versículos la liberación y la conversión del carcelero. Pero el versículo 35: cuando fue de día, magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte
así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos ¿qué? Romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. Pero nosotros no nos vamos todavía, porque vamos apenas a comenzar con la enseñanza. Entonces, este es el trasfondo de donde comenzó la predicación allí en la ciudad de Filipos. Y vamos ahora a Filipenses capítulo 1, que son el texto que nos corresponde en el día de hoy. Filipenses capítulo 1, los versículos 27 al 30. 4 versículos son los que vamos a estudiar en el día de hoy, porque hoy es el día del Padre, entonces necesitamos estar en la casa temprano. Entonces, del 27 al 30. 1, 27 al 30. Versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hay dos puntos muy importantes a los cuales quiero hacer énfasis en esta mañana. Uno, que tiene que ver con la ciudadanía. Pablo habla como un magistrado, como si fuese un magistrado, enfocando a los filipenses dónde está realmente su ciudadanía. Y en segundo lugar, a Pablo como el entrenador. Pablo dando instrucciones para que como un equipo, para que como un cuerpo puedan combatir y enfrentar al enemigo. Y en estos días que estamos en el Mundial de Fútbol, y se le pregunta a cualquiera de algunos aquí, saca inmediatamente el calendario para ver cuál es la programación, cambian en su Facebook la foto constantemente, entonces con mensajes alusivos a la selección, entonces están allí pendientes. Entonces, si le preguntamos a Valdano o a Peckerman qué es lo que se necesita para ganar, ellos nos darían su respuesta, o cualquier técnico. O no necesitamos ir lejos, necesitamos preguntarle a Gualberto. Vamos a preguntarle a Gualberto, ya que no tenemos a Valdano ni a Peckerman aquí. Gualberto, ¿qué se necesita en un equipo de fútbol para que sea un equipo ganador? Jugar bien, ¿qué más? ¿Hacer qué? Disciplina. Ajá, ¿qué más? Otro técnico aquí. Meter goles, o sea, tener una buena ofensiva. ¿Qué más? Visión de equipo. Visión de equipo. O sea, para impulsar la concentración del equipo. La concentración del equipo. Disciplina. ¿Qué más? Estrategia, inteligencia. Organización, trabajo en equipo. Organización, trabajo en equipo. Mejor dicho, ustedes saben más que Valdano y Peckerman. Entonces, pero hay tres elementos que son muy importantes en un equipo. Es una buena defensa, una buena delantera y una alta dosis de actitud positiva. En los cánones del fútbol dicen que esos son los elementos importantes. Mentalidad ganadora. Exactamente, una mentalidad ganadora, pero con una buena delantera, con una buena defensa y esa actitud. Entonces, si uno encuentra en el apóstol Pablo, pareciera que el apóstol Pablo fuera un entrenador de fútbol,
porque está hablando de esos ingredientes, y esos ingredientes eran los ingredientes necesarios para que los cristianos tuviesen victoria sobre sus oponentes, pero además de eso, que tuvieran un sentido nacionalista, que tuvieran un sentido de cuál era su real ciudadanía, porque los romanos o los filipenses, como era una colonia romana, estaban más enfocados en que su ciudadanía era, por ser ciudadanos romanos, tenían ciertos privilegios, ciertos derechos, y estaban enfocados en eso. Entonces Pablo trata de enfocarles dónde está la ciudadanía de ellos y dónde está la estrategia para ganar. Entonces, miren lo que dice, bueno, cuáles serían los propósitos de Pablo al escribir esto. Entender el grado de responsabilidad que hay por la desunión del cuerpo, y también comprender el camino para alcanzar la ciudadanía del cielo, para ser verdaderos ciudadanos del cielo. Y él comienza diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces Pablo dice: para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Note que habla de la palabra combatir, habla de la palabra estar firmes, habla de estar unánimes. Y es que si nosotros estamos desunidos, perdemos. Si estamos unidos, ganamos. Ese es como el mensaje que Pablo quiere transmitirle a los filipenses. Miren, ustedes tienen el Evangelio de Jesucristo tiene unos enemigos. El Evangelio de Jesucristo tiene ciertos oponentes a los cuales ustedes deben enfrentarlos, pero unidos. Porque si no hay unidad entre ustedes, fácilmente vamos a ser vulnerables. Y eso es lo que le dice a los filipenses. Entonces, pendiente de esto, ya la vez pasada, el domingo pasado, yo les hablé acerca de los enemigos que hoy se han levantado y han permeado y han entrado a la iglesia. Y tiene que ver con el tipo de evangelio que se está predicando aquí en Barranquilla. Un evangelio basado en las obras, en los méritos, en los deberes del hombre y no en los deberes de Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y se ha perdido la conciencia de lo que nosotros somos y que somos pecadores indignos. Entonces se está enfocando un evangelio más por las obras religiosas de la gente, por el ministerio de dar dinero. Entonces todo como que la clave está en dar, porque la solución está en dar, y ahí se solucionan todos los problemas de la vida. Y también se deja por fuera elementos importantes como la cruz, el arrepentimiento, la gracia de Dios. Entonces, muy bien, hoy en día, aquí en Barranquilla, fácilmente usted escucha por televisión, por radio o en cualquier iglesia que la gente se salva por hacer obras religiosas. ¿Y cuáles son esas obras religiosas? Ir al culto, hacer ministerio, estar involucrado en algún ministerio, dar plata para la iglesia, orar mucho y obedecer a los pastores. Entonces, ese es un evangelio que está basado mucho en la religiosidad del hombre y no en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dios dijo que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, porque nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapo de inmundicia. Entonces se ha hecho van a la cruz de Cristo, no se predica el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles eran los problemas básicos que tenía la iglesia allá en Filipo? Bueno, se estaba predicando un evangelio basado en la ley. O sea, de que las personas que se convertían a Cristo, además de creer en Cristo, tenían que guardar la ley de Moisés, y además de eso, parte de eso era circuncidarse. Entonces estaban tratando de imponer eso a los creyentes, hasta el punto que tuvieron que hacer un concilio
para dilucidar esa problemática, porque eso se había penetrado a la iglesia. Entonces, en estos días hay muchos debates y muchas cosas a las cuales como iglesia hay que estar listos para combatir. Pero antes de hablar de los combates que tenemos, o más profundamente sobre ellos, Pablo nos habla acerca de la palabra comportarse, que debemos comportarnos, y esa palabra que os comportéis es una palabra que alude a asociaciones terrenales de los creyentes, y de donde nace esa palabra es la palabra política. De allí nace la palabra política en el griego, de esa palabra. En otro sentido, Pablo está diciéndole a los filipenses: pórtense como ciudadanos, desempeñen sus obligaciones como buenos ciudadanos. Y está haciendo la comparación, por eso leí el pasaje de Hechos, porque el cuerpo de cristianos allí, o las personas que vivían en Filipo, tenían un orgullo muy alto, y el orgullo consistía en que ellos eran ciudadanos romanos, era una colonia romana. Ellos eran judíos, pero ellos también eran romanos, y se jactaban de ser una colonia romana, porque no todas las ciudades en el Asia Menor tenían el privilegio de ser una colonia romana. O sea, por decirlo así, tenían una doble nacionalidad: la nacionalidad judía y la nacionalidad romana. Por eso es cuando a Pablo lo meten preso allá, y él les declara ya de que él es ciudadano romano, ahí se produce toda una situación de temor de parte de los magistrados, porque ¿cómo es posible que a un ciudadano romano se le maltrate y se le vaya y se le coloque en la cárcel? Entonces, por eso es como que dice Pablo, dice: ¿cómo es que nos van a soltar así nomás al día? No tienen que darnos unas explicaciones, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Entonces, Pablo apela al sentido también del privilegio que tiene. Entonces, por eso dice: pórtense como ciudadanos, desempeñen sus obligaciones como buenos ciudadanos, pero como buenos ciudadanos no solamente de la colonia romana, sino como buenos ciudadanos del cielo, como una colonia de creyentes que han sido separados por Dios, han sido sacados del mundo y puestos en la ciudadanía de Dios. Entonces, Filipo era una ciudad principal, una colonia romana, y el encarcelamiento de Pablo, eso debían haberlo recordado ellos, que produjo un alboroto tremendo allí, porque estaban castigando a dos ciudadanos romanos, Pablo y Silas. Entonces, los magistrados pensaron que estaban Pablo y Silas violando las costumbres romanas. Entonces, Pablo aprovecha y toma esa mentalidad cultural que tenían ellos, era muy conocida. En otras palabras, Pablo le está diciendo a ellos a través de esto: vean, ustedes son muy leales a su ciudad y al imperio romano, que les ha dado el privilegio de ser una colonia romana. Ustedes están emocionados y orgullosos, tienen un sentido nacionalista. Por eso, ahora, ¿cuánto más ustedes deben ser leales a sus hermanos en Cristo? Deben ser leales los unos a los otros, estar firmes en un mismo espíritu. Ahora, los filipenses tenían tres nacionalidades, los filipenses creyentes: una, la nacionalidad judía; otra, la nacionalidad romana; y otra, la nacionalidad celestial. Ustedes de pronto tienen dos nacionalidades, de pronto hay algunos aquí que tienen tres nacionalidades. Yo tengo tres nacionalidades. Yo tengo nacionalidad venezolana, tengo nacionalidad colombiana y tengo nacionalidad celestial. Entonces, son unos privilegios que tenemos. Pero ellos allí solamente estaban enfocándose en sus derechos y sus privilegios nacionales, terrenales.
Y eso es algo muy interesante, que es fácil enfocarse uno en las cosas aquí de la tierra y perder la visión de que somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso Pablo reiteradamente estaba diciendo, pongan las cosas en las de arriba, no en las de abajo, porque ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Y fácilmente, cuando uno tiene ciertos privilegios en una comunidad, en una ciudad donde está, uno no quisiera salir de esa ciudad, porque está cómodo en esa ciudad. Entonces, así como ellos eran leales y deseaban ser dignos de ese privilegio, de esa posición, de la misma manera, ellos como cristianos debían ser dignos de esa elevada vocación por la cual habían sido llamados. Por eso dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Compórtense como ciudadanos de Dios. Compórtense como unos que han sido llamados por Dios. Cantamos esta mañana, somos un pueblo diferente, somos un pueblo que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que nos llamó. Entonces, Pablo exhorta a los filipenses a vivir como es digno del Evangelio. Y esa exhortación es para nosotros. Quizás nosotros no tengamos los privilegios romanos, o quizás sí tengamos algunos privilegios por el hecho de haber nacido aquí en Colombia. Hay algunas personas que se jactan mucho y tienen un orgullo, y eso está bien, pero que no se les olvide, y no se nos olvide a todos nosotros, que tenemos una nacionalidad celestial, que eso sobrepasa a todas las nacionalidades, a cualquier pasaporte que usted... Antes, por ejemplo, el tener un pasaporte colombiano para entrar a ciertos países era signo de carne, y el color verde entonces lo cambiaron, ahora es moradito. O sea, entonces como para... Pero sigue todavía la misma problemática en algunos países. O sea, cuando dicen que usted es colombiano, le dicen, haga una fila aquí aparte, por favor, ustedes. El resto lo evacúan rápidamente. Entonces, por el estigma. Entonces, no es a veces tanto privilegio, pero el hecho de ser hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesucristo, es un enorme privilegio que nosotros tenemos. Entonces, debemos vivir de acuerdo a eso, de lo que somos. Estamos viviendo como dignos del Evangelio, como dignos de la ciudadanía de Dios en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vecindario. La gente ve que nosotros que nos estamos comportando como dignos del Evangelio de esa ciudadanía, o la gente nos ve simplemente como unos religiosos, o nos ve realmente como unos ciudadanos del reino de Dios, como unos ciudadanos que Dios ha llamado, que ha escogido para anunciar sus virtudes. Entonces, eso es muy importante. Esa es la primera metáfora, por así decirlo, que usa Pablo, la figura de la colonia romana. Para los filipenses que estaban escuchando eso en esos momentos, para ellos lo entendían claramente. Para nosotros, de pronto nos cuesta un poquito más difícil, porque pertenecemos a un país donde hay mucha gente que solamente de pronto tenemos sentido patriótico en estos momentos, así por la parte deportiva, pero a veces no expresamos el sentido patriótico para manifestarnos frente a algunos graves problemas y pecados de la nación. Entonces, contra esos pecados graves de la nación no sacamos una bandera, no nos ponemos una camiseta, no salimos a la calle a protestar, pero tenemos un sentido nacionalista. Pero cuando un atleta gana una medalla de oro, o cuando Nairo Quintana llega de primero allá en Italia, el Giro de Italia, entonces, y cuando Colombia gana, o sea, tenemos ese sentido nacionalista. Acuérdense que además de ser colombianos, somos ciudadanos del reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que, sea que esté presente él o no, porque a veces también la gente funciona porque tiene ahí al frente el que le esté apoyando y el que le esté acosando, insistiendo. O sea, a veces hay personas en el trabajo que el jefe sale y inmediatamente a darle ahí al celular,
Y el jefe apenas que viene a ser el jefe. Se comportan de una manera cuando el jefe está ahí y de otra manera cuando el jefe no está presente. Entonces, cuando el gato no está, los ratones hacen. Entonces, el cristiano debe comportarse como es digno del Evangelio en todas las situaciones de la vida. Ser genuinamente cristianos. Ahora, Pablo pasa a compartirnos la otra metáfora. Allí en Roma también, y él conocía los eventos atléticos que hacían allí en Roma, y como Filipos era una colonia romana, esos juegos atléticos eran llevados también a Filipos, se celebraban allí en Filipos, era una subsede, por así decirlo, de los juegos que se llevaban a cabo en Roma. O sea, el romano, además de la lucha libre, cuestiones de la lucha romana, de los gladiadores, tenía una cantidad de asuntos atléticos donde se otorgaban premios. Era más por la influencia griega en Roma, pero se llevaban a cabo una serie de juegos y en la mentalidad de los filipenses eso era muy conocido. Así que él está hablando a ellos de algo que eso es conocido y pasa a esa metáfora de que ustedes deben estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces noten que cambiando de la alusión a la ciudadanía, ahora cambia al conocimiento que ellos tienen de los juegos o eventos atléticos, y después de una exhortación general va a una exhortación específica directamente a lo que afectaba, a los problemas que afectaban a los filipenses, y cambia con rapidez de una metáfora a otra. Habla de la ciudadanía romana e inmediatamente cambia a la otra que tiene que ver con los eventos atléticos. Cambiando de esa alusión, acude a esa metáfora muy interesante que de pronto para nosotros es más significativa. Y el primer punto que tiene que ver con eso es que él dice que tienen que estar firmes en un mismo espíritu. Ahora, y cualquier equipo de atletas que compiten han de tener una estrategia definida. O sea, no es que cada quien del que hace parte del equipo tiene su propia estrategia. Debe haber una estrategia definida. Dentro de esa estrategia definida van las habilidades y las capacidades que cada quien tiene, pero que esas van a contribuir para el bien del equipo. Porque si cada quien, por muchas habilidades que tenga, desarrolla su propia estrategia, o sea, no estamos trabajando en equipo. Eso es lo que Pablo dice, firmes en un mismo espíritu. Porque los rivales, si se tiene una estrategia, en la estrategia va a saber qué privilegios o qué puntos positivos tiene el adversario, y de acuerdo a eso se diseña una estrategia para enfrentarlo. Bueno, usted se encarga de contener a fulano, usted se encarga de hacer esto, usted se encarga de hacer lo otro, para poder contener, pero hay que estar haciéndolo bien significativo. El ejemplo que tenemos ahora en el Mundial es la selección Colombia y su defensa, que le da seguridad a su medio campo y a los que están en la delantera. Están trabajando, se ve, dicen los analistas en estos momentos, que hay un buen sentido de equipo, lo que no hubo en un Mundial que fueron a los Estados Unidos cuando ya todo el mundo los daba como ganadores. Hasta el mismo Pelé dijo que iban a ser campeones allá. Entonces, pero allá después se supo que internamente había una serie de pensamientos y cada quien quería lucirse, cada quien quería mostrarse, y a la larga eso vino todo una debacle, porque no estaban firmes en un mismo espíritu. Si eso sucede en un equipo de fútbol, en una iglesia, se necesita que nos mantengamos firmes, y porque hay muchos retos. Yo le acabé de mencionar esa parte del evangelio de obras que se está predicando hoy en día. Tenemos el reto hoy en día del evangelio de la prosperidad.
Es un reto que está entrando a las iglesias constantemente, está penetrando a la iglesia, donde el Dios que se adora es el Dios del dinero, es el Dios al cual dice en Dios confiamos, dice un billete, pero no dice que confiamos en Dios, sino que confían en ese Dios que es el dinero. Entonces, en ese evangelio, la riqueza es señal de espiritualidad. Si usted es pobre, hermanito, está en pecado, revísese, haga los 15 pasos, porque los 7 no son suficientes. Entonces, ese es el enfoque muchas veces en la persona, o sea, que sin pobreza, humildad es símbolo de pecado, y no está, pero prosperidad es señal de espiritualidad, es señal de que se está gozando de las bendiciones de Dios, de la mano de Dios está sobre él, pero en el fondo es una avaricia y codicia que están disfrazadas de espiritualidad. Entonces, el enfoque es hacer dinero, producir dinero y alcanzar la grandeza. Nosotros estamos llamados, exactamente, sí, o sea, invertir. O sea, si usted da, usted saca la cuenta de sus deudas que tiene, y si debe 10 millones de pesos, entonces busca prestado para dar el 10%, 1 millón, para que Dios le provea para pagar los 9. Entonces, ya no son 10 de deuda, sino 11. Entonces, ahí va la situación en ese sentido, porque piensa que se puede negociar con Dios, que a Dios se le puede tramar, que a Dios se le puede chantajear. Entonces, exactamente, entonces mucho cuidado con ese tipo de evangelio. Entonces tenemos que estar firmes en un mundo cristiano que cada vez está en un enfoque en unos señores llamados apóstoles, que son los dueños, amos absolutos de la iglesia, y que la palabra de ellos es palabra de Dios, al igual que en la iglesia tradicional. Entonces ya no se le cuestiona, ya no se le puede decir que no es así, e interpretan la Biblia como quieren. Entonces, un peligro. Dios nos ha llamado a nosotros a estar firmes en un mismo espíritu, a mantenernos firmes, juntos. Tenemos que asumir una posición defensiva cuando el equipo de demonios quiere adelantarse, cuando ese espíritu de este mundo quiere penetrar a la iglesia. Juntos tenemos que combatirlo. Y se han perdido muchos partidos en la iglesia de Dios, cuando la iglesia de Dios ha permanecido desunida, cuando la iglesia ha permanecido buscando solamente su propia gloria, o la gloria de unas estrellas, de unas individualidades. Dios nos llama a jugar en equipo, y si hay un técnico que es bueno, y él tiene un equipo y ve que alguien está jugando es para sí mismo, por lo general el técnico saca a ese equipo, a ese jugador, y lo sienta allí para que aprenda que no es que no va a jugar para él mismo, sino para el equipo, para el bien del equipo. Yo tengo 2 fotos que quiero presentar, que tienen que ver tomadas de la parte común en estos días. Una tiene que ver con trabajo en equipo, celebración en equipo, que muestra que en el fondo hay unidad. A ver, no sé si de pronto conocen esa foto. Bueno, ahí está. Cuéntalos, René, cuéntalos. Ahí está, en la celebración de ese gol, hay casi todo el equipo y todas las personas que están en la banda. O sea, salieron a celebrar juntos, o sea, porque era algo de equipo, o sea, en función de equipo. Tenemos otra que nos muestra otra realidad. O sea, allí. O sea, él hizo un gol cuando clasificaron en el repechaje para el mundial. O sea, donde él estaba enfocando en que había sido él. O sea, él era la estrella, él era el protagonista. Él solo fue a celebrar. Entonces, en la iglesia de Dios no es así. La iglesia de Dios es un enfoque más a celebrar juntos las victorias, a acompañarnos en las derrotas también, porque a veces experimentamos dolor, sufrimiento, cuando dice la Biblia que el dolor de un miembro debe ser el dolor
de todos. Ya hay por allí. Entonces, en el mundo de los deportes es así, pero también en el mundo de la iglesia, en la realidad de la iglesia, a veces hay personas que simplemente buscan sobresalir ellos. Ellos son la estrella, ellos son los que quieren iluminar. Y usted vea, por ejemplo, algunos afiches para invitar a algún evento cristiano, el nombre de Jesucristo ni de Dios aparece muchas veces en ese afiche, sino que es la persona, es el afiche, es la foto de la persona. Todo se centra en la persona, en lo que ha hecho la persona, en el enfoque, en el ministerio que tiene la persona, y no en Dios, no en el poder de Dios, no en la misericordia de Dios, no en la gracia de Dios. Por eso Pablo le insiste a ellos, mis amados hermanos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es combatir unánimes. Satanás sabe que el poder que tiene de la destrucción, de la desunidad dentro de la iglesia. Es por eso que juntos nosotros tenemos que organizarnos y seguir a través de los propósitos y las metas que tenemos como iglesia, juntos alcanzarlas para la gloria de Dios, no para la gloria de un hombre, no para la gloria de un pastor, no para la gloria de un equipo de personas, sino para la iglesia de Dios, y que Dios reciba mucho honor y mucha gloria. Entonces, la habilidad es necesaria. Gracias a Dios por los dones, gracias por el que predica, gracias por el que está allí en la puerta, gracias porque el que atiende a los niños. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros hacemos parte de un equipo, y si trabajamos juntos, como decíamos allí, unidos, en esto conocerá el mundo que somos mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La unidad del espíritu, eso es esencial para ganar, combatiendo unánimes. Ningún cristiano puede ganar por sí solo. Por eso ustedes han notado que se están diseñando para que los grupos familiares hagan algunas estrategias evangelísticas. Estamos animándoles para que diseñen estrategias evangelísticas como grupo, porque como grupo se pueden fortalecer el uno al otro. Hay personas que tienen la habilidad de compartir el evangelio con otros, y hay otros que tienen la habilidad también de hacer el contacto, de poderlos edificar, de poderlos ayudar en consejería, de poderlos ayudar entre otros. Entonces se trabaja en equipo. Entonces, por eso estamos animándoles en ese sentido, que se hagan tareas evangelísticas en conjunto, como grupo familiar, como familias, ponerse de acuerdo en alcanzar a determinado sector, a determinadas personas, pero también junto con la edificación, porque no se puede enfocar solamente en una ala, sino que hay que enfocarla en las dos alas, tanto la edificación como el evangelismo. Nosotros hemos sido flacos en ese sentido del evangelismo, pero muy fuerte en la parte de edificación. Entonces hay que buscar el punto de equilibrio en ese sentido. Por eso a través de los encuentros hay mucha enseñanza, y hay mucha motivación y mucha reflexión hacia avanzar, pero combatiendo unánimes, porque los opositores son muchos. Los opositores que tenían los filipenses eran muy fuertes. Los judaizantes eran bastante atrevidos, los judaizantes eran bastante fuertes, y no solamente ellos se conformaban con decir a los apóstoles, esto no es así, sino que vamos a darle piedra, vamos a darle garrote, vamos a darle azote, y vamos a ponerlos presos. Filipenses sabía de la historia del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo experimentó allí en Filipos varios azotes y fue encarcelado. O sea, si usted lee el pasaje de Hechos que leímos ahora, como una persona después de ser azotada, 40 azotes menos uno, que era la costumbre que daban, y ese menos uno era por si se equivocaban en el conteo. Entonces, por eso sí, esa era la norma. O sea, la ley establecía 40, pero entonces le daban menos uno, porque a veces contando, como eran tan rápido, a veces dan los latigazos, entonces la ley establecía 40 menos uno, para ser más estricto en el asunto. Entonces, la ley
Después de golpearnos a ellos y todo eso, presos allí, ellos empiezan a cantar himnos en la noche. O sea, después de eso uno ya está listo como para que, quejándose toda la noche. Pero Pablo y Silas empiezan a cantar alabanzas a Dios, a dar testimonio de que su confianza está en Dios. Por eso es que él dice, a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Exactamente, el precio de servirle a Dios, padecer por Él. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a padecer por Cristo? A veces nosotros no hablamos de Cristo a alguien por temor al rechazo que esa persona nos pueda dar. Y el rechazo, ¿qué consiste? Decirle, no, eso que tú estás hablando es pura paja. En aquella época que estaban los filipenses no era solamente, no, lo que tú estás diciendo no sirve, sino, sí, tú estás predicando algo aquí que eso va en contra de nuestras leyes, eso va en contra, vamos a darle palo o piedra. Dice la Biblia que a Pablo en Listra lo apedrearon hasta tal punto que la gente pensó que estaba muerto. O sea, piedra física. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos padecido por causa del Evangelio? Quizás de pronto lo más difícil que yo, por ejemplo, he experimentado, una papa que me pegaron en la espalda. Papás. Pero yo, hermano, por fe me volteé, la recogí y estaba viendo que me la tiraba. No era tanto por el amor y la pasión que yo tenía porque me dolió. Pero es fácil, como dice la Biblia aquí, creer en Él. O sea, a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo no solamente que creamos en Él, de tener la seguridad de que somos ciudadanos del reino de Dios. Eso es muy chévere, saber que somos ciudadanos del reino de Dios, que tenemos una patria celestial, que va a haber un momento dado en que nosotros no tenemos nada que ver con la enfermedad, nada que ver con el dolor, nada que ver con la escasez económica, nada que ver con los problemas de relaciones entre el uno y el otro, nada que ver con los problemas emocionales, nada que ver con problemas demoníacos, nada que ver con eso, sino que vamos a disfrutar por la eternidad. Eso es bueno y eso es una realidad. Pero mientras estamos en esta vida también tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos a padecer no solamente el sufrimiento humano, sino por causa del Evangelio. O sea, es un privilegio. Así como los filipenses tenían un privilegio de ser una colonia romana, eso le daba sus privilegios. Pablo les dice también ahí que arriesgarse a proclamar el Evangelio, aunque por causa del Evangelio ustedes sean vituperados, aunque padezcan por causa del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros nos abstenemos de predicar la palabra de Dios y no hacemos la obra evangelística? Descansamos. La obra evangelística no la hacemos unánimemente, sino que se hace solamente unas cuantas personas. Dijo un señor que yo conocí, Juan Isaías, un conferencista mexicano, dijo que cuando los pocos hacen mucho, lo mucho que hacen se convierte en poco. Cuando los muchos hacen, y entonces cambiaba la frase, cuando los muchos hacen poco, lo poco que hacen se convierte en mucho. Si una congregación de 60 familias, de 120 personas, cada uno de nosotros empezamos a compartir el Evangelio con una persona, estamos duplicando el esfuerzo y estamos compartiendo con 120 o 130 personas al mismo tiempo. Pero si solamente 2 o 3 o 4 familias son los que comparten el Evangelio, sea 15 o 20 o 30 personas, estamos llegando a algo que es muy poco comparado con la cantidad de personas. Entonces, el ánimo que nos está dando el apóstol Pablo es unánimes en la parte defensiva, defendiéndonos de los ataques de afuera, pero también unánimes en proyectarnos hacia afuera,
Y en ese proyectarnos hacia afuera, de las cuatro paredes de predicar el Evangelio, estemos dispuestos a padecer. Y padecer para ellos era látigos, pero también sacrificar a veces nosotros un rato de descanso. O sea, ese puede ser un padecimiento. Sacrificar de pronto una comida, sacrificar el esfuerzo de ir a la playa o un partido del mundial, o sea, por estar con alguien para compartirle de Jesucristo. O sea, hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a padecer, porque a veces vivimos una vida muy cómoda, confort, y decimos, esta es la vida que nosotros no merecemos. Gracias, Señor, porque ya estamos disfrutando, Padre, del reino celestial, de todas las virtudes que tú nos has dado. Y Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Exactamente, y Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y eso dice la palabra, y enfatizamos. Dios nos llama a estar combatiendo unánimes. Una buena defensa, pero también una buena delantera. O sea, defensivamente defendiéndonos porque no nos podemos pasar todo el tiempo defendiéndonos de la teología de esta, de la teología de lo otro, de la teología de aquello, y desde por aquí, desde con el escudo por aquí, escudo por allá. No, o sea, en la armadura que presenta el apóstol Pablo, hay una parte también que es la parte, primero la palabra de Dios, y segundo los pies, el apresto del Evangelio de Jesucristo, el predicar, el salir fuera, el llevar las buenas nuevas a otras personas, el compartir, aunque otras personas se burlen de uno, aunque no le presten atención a lo que uno le está diciendo, pero nuestro deber es llevar la palabra de Dios, en nada intimidados, porque el versículo 28 dice que en nada estemos intimidados. Los retos para los hermanos filipenses de los opositores eran bastante altos, y en este mundial se ha demostrado que hay equipos que trajeron una serie de pergaminos y historia, trayectoria y todo, que unos equipos pequeños como Costa Rica ha demostrado que son 11 contra 11. Entonces, pero uno puede intimidarse al ver a alguien, si uno, por ejemplo, o sea, es boxeador y le sueltan a alguien allá que es más grande que uno, o sea, uno puede estar intimidado. O sea, y la intimidación produce la palabra. Yo estaba aquí en una parte que tiene que ver la intimidación, tiene que ver como los caballos. Cuando un caballo está intimidado frente a un peligro, lo que hace es que se desboca a correr. O sea, lo lleva a desbocarse y a despeñarse muchas veces por un precipicio, porque está intimidado. O también hay otro sentido que usan de intimidación, es que el animal, por ejemplo, ante el rugido del león, eso le intimida tanto que lo paraliza. Es el ruido tan agudo del rugido del león que queda el animal fácil como una presa para el león. Dios nos ha llamado a no ser intimidados por los que se oponen, porque los que se oponen, para ellos eso es una buena señal, porque para ellos es indicio de perdición, para nosotros de salvación, porque eso viene de Dios. La salvación viene de Dios. No debemos dejarnos intimidar. O sea, la verdad es que hay retos, y Pablo es el ejemplo de los retos que enfrentó, retos muy grandes, muy altos, pensando en la realidad que vivía el apóstol Pablo. O sea, y las comunicaciones en esa época no eran tan fáciles como eran en nuestro medio. Usted ahora, por ejemplo, puede por internet comprar los tiquetes y saber su itinerario y más o menos calcular si puede hacer todas las conexiones necesarias, a qué hora puede estar allá, y fulano de tal va y lo recoge allá a tal hora. En esa época era salir y ver si encontraba, esperar si llegaba el barco, para lo que era un poquito más lejos el barco, y saber si de pronto ese barco llegaba ya a su destino con todas las tormentas que había
en el camino. Y eso fue las cosas que experimentó el apóstol Pablo. Dificultades tremendas. Nosotros que tenemos tanta tecnología, yo creo que es la época del siglo en la cual tenemos mayor tecnología. Postreros días. En la cual usted, por ejemplo, necesita comprar algo, vaya una camisa y quiere ver que su esposa, ahí si le gusta la camisa que usted está comprando, le toma una foto, le manda por WhatsApp y ella la mira allá, no, esa sí, esa sí, no, esa mejor otro colorcito. Y usted se la manda mandándole fotitos ahí todo el rato. Entonces, hay mayor tecnología, pero a veces no la aprovechamos. No la aprovechamos la tecnología para compartir del amor de Dios, para compartir del sacrificio de Jesucristo. Y entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué nos intimida para nosotros proclamar el Evangelio? ¿En qué estamos siendo intimidados? ¿En nuestras incapacidades? ¿En nuestras debilidades? Porque eso también intimida muchas veces. No es que yo no tengo buena parla, es que yo no me sé apreciar muy bien, es que yo estoy por aquí y por allá. Entonces me intimido de hablarle a otros. Pero recuerden que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Ese es el poder de Dios. Los apóstoles fueron llevados a situaciones bastante difíciles y el Señor les dijo que no se preocuparan, que en el mismo hora en que ellos estaban allá, Dios les iba a dar palabra para presentar defensa del Evangelio. Dios nos capacita, Dios nos da. Ahora, estás orando junto con otras personas para diseñar estrategias para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Estás revistiéndote de la fuerza espiritual que da Dios a través de su palabra. Estamos vistiéndonos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para hacer frente al enemigo. O estamos siendo intimidados por cualquier cosa, intimidados por las falsas doctrinas, intimidados por una serie de cosas. Dios nos llama a ir adelante, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es un desafío para todos nosotros, a combatir unánimes, comportándonos como lo que somos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Quizás usted no puede sacar una cédula y decir, esta es la cédula del reino al cual yo pertenezco, pero usted tiene una identificación que el Espíritu Santo ha puesto un sello en su corazón. Usted ha sido separado por Dios. Dios nos ha dado las primicias. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él espera que nos comportemos como es digno del Evangelio, luchando unánimes. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, los grupos familiares. ¿Por qué hacemos énfasis en los grupos familiares? Porque allí en los grupos familiares podemos compenetrarnos más, preocuparnos más los unos por los otros, saber lo que está pasando en la vida del uno, lo que está pasando en la vida del otro, apoyarnos, diseñar estrategias como equipo, como grupo familiar para alcanzar a otros, animarnos, porque muchas veces estamos desanimados y necesitamos en el grupo de apoyo ánimo, compartir las cargas, reforzarnos, poner desafíos delante de nosotros y juntos, con la ayuda de Dios, vamos a salir victoriosos y vamos a celebrar juntos la gloria de Dios y vamos a celebrar juntos el triunfo, porque esto no se trata de dos o tres, eso se trata de todos nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese deber de anunciar las virtudes no es el deber solamente del pastor o de los pastores, o del siervo, del aprendiz, o del que canta, o del que es un llamado para todos. Anunciar las virtudes, porque usted y yo estábamos en tinieblas. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos ha dado vida, y vida en abundancia, y esa vida es para compartirla con otros. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Para Pablo, el vivir de él era vivir para Cristo y en Cristo. ¿Para qué estamos nosotros viviendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En tener y tener? ¿O estamos invirtiendo en las personas? Yo espero tener la satisfacción de cuando esté en el cielo, ver a una cantidad de personas que gracias a poderle haber compartido el Evangelio van a estar allí disfrutando, van a estar allí con vestiduras blancas, porque eso es lo que dice la Biblia, que van a estar allí de toda lengua, de todo linaje, personas allí alabando y adorando a Dios, porque estamos invirtiendo en la eternidad. La Biblia dice que hay que hacer tesoros en el cielo. ¿Dónde estamos haciendo nuestros tesoros? ¿En nuestra ciudadanía, en nuestro reino o en el reino de Dios? Cerremos nuestros ojos. Y reflexionemos por un momento. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra que hemos recibido en esta mañana? Tome algunas decisiones a usted allí personal. Señor, aquí estamos, confrontados, Señor, por tu palabra. No tenemos, Señor, forma de eludir este desafío que pones delante de nosotros. Señor, ayúdanos a combatir juntos. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ti fuerza, ánimo, para no ser intimidados por lo que se opone. Hay tantas cosas, Señor, que se oponen al Evangelio. Hay tantas leyes que se están gestando y que se quieren promulgar, Señor, que atentan contra el Evangelio, que atentan contra la familia. Pero la pregunta que tú nos haces esta mañana, ¿y ustedes qué van a hacer? Señor, esta mañana nosotros decidimos ser leales al reino tuyo al cual pertenecemos. Decidimos, Señor, involucrarnos más en el reino al cual tú nos has llamado. Decidimos anunciar tus virtudes, Señor. Señor, gracias. Gracias porque unánimes podemos combatir. Y aún en el peor de los casos, Señor, no solamente recibir los beneficios, sino también lo que implica ser un ciudadano, aún padecer por ti, Señor. Señor, nuestros padecimientos no son nada comparados con este hombre, Señor, que tú usaste como Pablo para proclamar tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a otros para ti.
y que se unan, Señor, a ti, aquellos que ya tú tienes el corazón preparado. Cuando Pablo llegó a Filipos, Señor, él fue allí al río donde se reunían las mujeres a orar. Y allí había una mujer, la cual, Señor, ya tú tenías preparado su corazón. Tú abriste el corazón de Lidia para que ella respondiese al mensaje. La tarea de Pablo fue predicar. La tarea nuestra, Señor, es la de hablar de ti. El trabajo tuyo es convencer, redarguir, abrir el corazón. Eso no nos toca a nosotros. Pero, Señor, en lo que nos toca a nosotros, queremos ser fieles. Queremos ser unos combatientes. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pedro termina con la imagen que cómo queremos celebrar. Si queremos celebrar solos, buscando nuestra propia gloria, o celebrar así, unidos. Sin bailecito, claro. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, y nos ayude a avanzar.